Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buena, profesor. Bien, buenas tardes. Aibar, Aibar Agustina, Aibar Agustina, Andrada Ailem, Presente. Antequera Madaí, Arias Facundo, Presente. Ausa Rocío, Presente, profe. Vargas Carla, Presente. Cabrera Lara, Presente. Cayo Nahuel, Presente, profe. Cayo María, Copa Celeste, Presente, profe. Cruz Emanuel, Cruz Emanuel, es Patricia, Presente, profe. Voy. Profe, ¿me escuchó? Elías Margarita, Elías Margarita, Flores Sofía, Presente, profe. García Ailem, Presente. García Gustavo, García Gustavo, Guaymas Camila, Presente. Loaiza Ruth, Meja Rocío, Presente. Alma Maya, Presente, profe. Alma Maya, Puig Presente, Lucero, profe. Presente, profe. ¿Se me escucha? sí, sí te escuché, Palma. Sánchez Ariel, Ah, bueno. Sánchez Ariel, Presente, profe. Sánchez Gustavo, Roberto, Presente, profe. Serrano Ricardo, Presente, profe. bien, Sosa Florencia, Hola, profe. hola, Vargas Rosario, Presente, profe. Vilte María, Presente, profe.
Bueno, ¿alguien de la A que no estaba presente? Aybar, ¿quién más? Presente, profe. Sí, sí leí tu mensaje, Agustina. Profe. ¿Quién más? Ella Sí, profe. Domínguez. Ah, vos te cambiaste, ¿verdad? Sí. A ver, ya te agrego. Ok. Profe Domínguez. Ahí voy. Primero vamos con Rojas. Jasmine. Bien. Domínguez. Patricia, sí, también leí tu mensaje, que no te andaba el micrófono. ¿Quién más? Yo, profe, presente. Emanuel. Sí, profe, buena. Bueno, ¿ya estamos? Profe Loaiza también levantó la mano. Sí, ya está, Loaiza. Prevet, profe. Voy. Comisión A estoy. Ah, perdón. ¿Alguien más de la comisión A? ¿Nadie más? Bueno, pasamos a la B. Alonso, Presente, profe. Amaya, Benítez, Burgos Liliana, Presente, profe. Caro Tatiana, Cruz Florencia, Cruz Florencia, Presente, profe. Fernández, Fernández Presente, profe. Carlos, Presente. Jiménez Abigail, Presente, profe. Guaymás Lourdes, Presente, profe. Laimes Gloria, Presente, profe. López Betsabe, Presente, profe. López Walter, Presente. Martínez Ivana, Mendoza, Presente, profe. Ortega Silvina, Presente, profe. Pantaleón Giovanna, Presente, profe. Pérez Giselle, Pistán Jennifer, Presente, profe. Pizarro Lorena, Presente, profe. Prevet Rosana, Presente, profe. Quiroga Silvina, Rivera Mariana, Rodríguez Karina, Presente. Sandoval Tamara, Sandoval, Serapio, Evelyn, Presente. Sosa Rocío, Presente. Villagra Brenda, Brenda, esta levantó la mano Villagra, Villavicencio Jimena Presente, profe. y Centeno Soledad. Presente, profe. Bueno,
A ver, Amaya, leí ahí que estaba presente. Benítez. Benítez, Gustavo. ¿No está Benítez? Ahí escribió que no le anda el micrófono. Raro. No, Benítez. Caro, Tatiana. No, no. Cruz, Florencia. Presente, profe. Bueno. Martínez, Ivana. Martínez, Ivana. No. Pérez, Giselle. Tampoco. Quiroga, tampoco. Rivera. Sandoval. Tamara. Presente, profe. ¿Quién es? ¿Sandoval? Sandoval. Bueno, listo. Continuamos. Bueno, para el día de hoy ustedes tenían que leer el TP de transporte celular. Recuerden que no es necesario tener la cámara prendida, la pueden apagar, ¿sí? Para su comodidad. Bien. Este tema es bastante sencillo, es un tema que seguramente a lo largo de sus estudios a nivel secundario ya lo vieron. Aguarden un segundo. Como les decía, perdón, es un tema que ya seguramente lo vieron a lo largo de su cursado, lo vieron en anatomía, seguramente vieron, refrescaron algunos temas de esto, o en el colegio, y son los tipos de transporte que se dan a través de la membrana plasmática, ¿sí? Lo que es llamado transporte celular. Nosotros sabemos que muchas de las funciones de la membrana plasmática, a ver, ¿quién? Que muchas de las funciones de la membrana plasmática nos sirven para poder mantener el contenido interno de la célula diferenciado de lo que es el medio externo, ¿sí? Porque recuerden que son medios líquidos que tienen distintas composiciones, razón por la cual
tiene que haber una barrera física que permita la separación de los distintos componentes a ambos lados de esta membrana, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nombrar las funciones de la membrana plasmática? Sencilla, la tienen ahí en las copias, pero básicamente es eso, nos va a permitir separar tanto el medio interno de la célula o intracelular y el medio externo o extracelular, ¿sí? Nos va a permitir separar a las organelas que forman parte de todo este sistema de conducción, funcionamiento y metabólico de la célula de los agentes agresivos que puedan encontrarse o agentes oxidantes, en todo caso, que se puedan encontrar fuera de la membrana celular, ¿sí? Y lo que nos atañe en este momento es que la membrana plasmática representa una barrera física por la cual distintas sustancias o la van a atravesar o van a necesitar de un mecanismo de transporte para poder atravesarla o directamente no la van a pasar, ¿sí? Recuerden que es una membrana selectiva, semipermeable, es selectiva a distintos tipos de solutos, sustancias, aniones, iones, hormonas, lo que ustedes se imaginen que necesita entrar y salir de la célula, necesariamente tiene que atravesar esta barrera. Bien. Y nos vamos a centrar exclusivamente en los tipos de transporte que se van a dar a través de la membrana, ¿sí? Bueno, por definición, ¿qué es el transporte celular? El transporte celular va a ser el movimiento de sustancia desde y hacia la célula, ¿sí? Porque recuerden que la sustancia necesita incorporar moléculas para producir otras, necesita incorporar nutrientes, necesita incorporar proteínas, necesita incorporar muchísimas sustancias que vienen desde la circulación sanguínea y necesitan atravesarla, ingresar. Y en contraposición, cuando se producen las reacciones metabólicas dentro de la célula, esta célula necesita eliminar los desechos por un lado, o necesita también que salgan aquellas sustancias que se formaron y que tienen alguna finalidad dentro de nuestro cuerpo. Entiéndase en el caso, por ejemplo, de hormonas sintetizadas dentro de lo que es las organelas, el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, y necesitan ser transportadas al exterior, y también se van a encontrar con esta barrera. Y a todos los tipos de movimiento de sustancias que nosotros podemos tener, la vamos a clasificar en aquellos que van a gastar energía y aquellas que se van a producir sin gasto de energía. Es decir, se van a clasificar en aquellas que ocurren espontáneamente, ¿sí? No necesita la célula invertir ningún tipo de energía para que se produzca ese movimiento, o van a estar aquellos tipos de transporte o de movimiento de sustancias que necesariamente necesitan del aporte de energía, ¿sí? De algunas moléculas para que se puedan ocurrir. Vamos con el primer tipo de transporte, lo que es el transporte pasivo, ¿sí? El transporte pasivo recibe el nombre de difusión, ¿sí? Que puede ser simple, puede ser facilitada, puede ser una ósmosis, por ejemplo, también. Pero la palabra difusión, lo que a ustedes les tiene que dejar en claro que es un movimiento que se da naturalmente desde un lugar donde hay mucha cantidad de algo, de una sustancia X, hacia un lugar donde hay poca cantidad, ¿sí? Es decir, siempre el movimiento de difusión de cualquier sustancia o de lo que ustedes se imaginen que realice un movimiento de difusión, siempre va a ser desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Ese es un proceso espontáneo, y los procesos espontáneos no requieren gasto de energía, ocurren por el solo hecho de ocurrir. Bien. ¿Y de qué va a depender de que algunas sustancias puedan realizar una difusión simple? Ahora, la difusión dijimos que es el movimiento de donde hay más hacia donde hay menos. Ahora, cuando le decimos simple, queremos decir que esa sustancia tiene la capacidad de atravesar directamente
a la membrana plasmática por cualquier parte o región. Es decir, a través de los poros de las moléculas que forman la membrana, las otras sustancias las pueden atravesar sin ningún tipo de problema. En el caso del oxígeno, el dióxido de carbono, pueden atravesarla sin ningún problema. Pregunta para todos: ¿por qué el oxígeno puede atravesar la membrana? ¿A qué se debe? Porque es una molécula pequeña. Bien, bueno, es una molécula pequeña. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Volvemos a química. 16. No, el oxígeno molecular pesa 32, ¿sí? Bueno. Bueno, el sodio, ¿cuánto pesa? Uno supondría que después de un año uno recordaría que el sodio pesa 23. El sodio es más chiquito, ¿sí? Una molécula de oxígeno. Sin embargo, el sodio no lo atraviesa. Entonces, sí es condición necesaria el tamaño. Lógicamente que los poros son como los poros de una rejilla y tienen un determinado tamaño, entonces las moléculas tienen que también tener un tamaño menor a la abertura que pueden generar los poros a través de la membrana. Pero sin embargo, el sodio, que cumple la condición de que tiene un tamaño adecuado para poder atravesarlo, no lo atraviesa. ¿Por qué? Por la polaridad. Exactamente. Recuerden que la polaridad intermedia de la membrana plasmática es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0? Porque ahí tenemos las colas de los ácidos grasos que forman los fosfolípidos orientados hacia el centro, y además habíamos visto que, y ya sabemos, que dentro de esas colas de ácidos grasos se van a incluir moléculas de colesterol. Una de las funciones del colesterol que ya habíamos aprendido era ser parte de la membrana plasmática, cumpliendo una función estructural. Entonces tiene que ver mucho la polaridad, tienen que ser moléculas o apolares o con una polaridad muy baja para que puedan atravesarla. El sodio no la puede atravesar, a pesar de que es chiquito. El sodio es un ion, tiene una carga eléctrica positiva y no puede atravesar la membrana plasmática directamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una sustancia para que pueda moverse a través de difusión simple? Primero, que haya un gradiente de concentración, es decir, que haya a un lado de la membrana, haya más cantidad que al otro lado de la membrana. Cuando hay más cantidad de un lado del otro, se forma un gradiente y el movimiento siempre es de donde hay más hacia donde hay menos. Tiene que cumplir la condición de que sea lo suficientemente pequeña para poder atravesar los poros de la membrana. Y además tiene que cumplir la condición de que sea apolar o tenga una polaridad sumamente baja para que no sea rechazado por la parte intermedia de la membrana. Y ahí podemos ver en un dibujo esquemático cómo es el movimiento de estas sustancias, ¿sí? Que están marcadas con color rojo, ustedes lo tienen en la guía. Consideramos que en el medio extracelular, que es la parte superior, hay mayor cantidad que en el medio intracelular, que es la parte inferior, separadas por la membrana plasmática, y vemos que esta sustancia la atraviesa directamente a través de los poros, y el movimiento es de donde hay más hacia donde hay menos. Ese tipo de movimiento se llama a favor de un gradiente, ¿sí? Después tenemos lo que es la difusión facilitada. La difusión facilitada, chicos, también va a ocurrir, se va a mover a favor de un gradiente, pero simplemente que vamos a necesitar de que exista una proteína transmembrana, es decir, una proteína acoplada a la membrana que presente un extremo extracelular y un extremo intracelular, que me permita hacer el pasaje de esa sustancia cambiando la conformación de la proteína, ¿sí?
Y para que se produzca una difusión facilitada, es decir, que se produzca un movimiento favorecido por una proteína de transporte, una proteína de tipo carrier, vamos a tener dos tipos. Las que son aquellas de tipo transportadoras o carrier y las que son de canal. Pregunta, ¿cómo se clasifican las proteínas transportadoras, chicos? En uniporte, sinporte y antiporte. Perfecto. ¿Y qué quiere decir uniporte, sinporte o antiporte? Uniporte, que la molécula que va a pasar por la membrana va en una sola dirección y es una sola molécula. Sinporte es que van dos moléculas en la misma dirección. Y O antiporte son dos cotransporte moléculas. también, ¿no? Por lo general el sinporte es más usado como cotransporte, lo van a escuchar en las bibliografías. Sí. Y la antiporte son dos moléculas que van en diferentes direcciones. O sea, una puede entrar y otra salir y así. Exactamente. Del lado derecho, ustedes pueden ver, acá en el lado derecho, lo tienen también en la guía, la imagen de cómo es el mecanismo más o menos sencillo que se produce cuando el transporte de la sustancia, la difusión facilitada se da a través de una proteína de transporte. ¿Sí? Inicialmente la proteína tiene una orientación que se llama una orientación abierta, en este caso hacia el exterior. El soluto que está en el lado externo se acopla a la proteína, ¿sí? En un lugar específico, es un lugar de unión que tiene la proteína, y cuando este soluto se acopla, lo que hace es cambiar la conformación de la proteína. Eso quiere decir que la proteína que inicialmente estaba abierta hacia el exterior, ahora cambia su conformación y se abre hacia el interior, permitiendo el pasaje de la sustancia. Esto es un mecanismo sencillo, no ocurre tanto de esta manera, pero es bastante esquemático para poder entenderlo. Después lo que tenemos nosotros son los canales iónicos, ¿sí? Son proteínas que van a permitir el pasaje, y este tipo de transportes son muy importantes para la vida de nosotros. ¿Sí? Las proteínas que forman canales iónicos, permiten el paso de un determinado ion. Es decir, que estas proteínas son afines a un determinado ion con una determinada carga. Es decir, que también son selectivas. Ahora, generalmente, estas proteínas de canal tienen dos tipos de conformaciones, o están abiertas o están cerradas. Cuando se produce un gradiente electroquímico, si pueden ver en la imagen del lado izquierdo, cuando los iones se acumulan de un lado de esta proteína, generan un gradiente electroquímico. ¿Y qué es un gradiente electroquímico? Básicamente lo mismo que acabamos de definir de gradiente. Es un gradiente de potencial o de energía que se genera por la acumulación, en este caso, de iones de un lado de la membrana. Ese gradiente electroquímico produce la apertura de los canales, ya sea de sodio, de calcio o de potasio, y cuando se abren, permiten el movimiento de los iones a través del canal de la proteína. Una vez que el gradiente cese, es decir, pase una cierta cantidad de iones, la proteína se vuelve a cerrar. Eso se llama como apertura de canal iónico. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que se entienda mejor. Volvemos al caso.
Habíamos dicho que la difusión facilitada, y acá les pongo un ejemplo, ustedes no lo tienen que saber a esto, simplemente para que les quede un poco mejor. Me aguardan un segundo. Bien, ya volví, perdón. ¿Vieron cuando hablábamos de la difusión facilitada? ¿Nosotros qué decimos? Bueno, podemos tener una difusión facilitada a través de proteínas de tipo carrier. ¿Qué hacen estas proteínas? Transportan una sustancia. Lógicamente que la sustancia que van a transportar, la proteína tiene que tener una determinada afinidad, es decir, un carrier me sirve para transportar un determinado soluto, no va a transportar cualquier cosa, sino que ya transporta algo para lo que está, un determinado soluto para la cual fue creada esa proteína. Pero no solamente ese transporte facilitado va a depender de que sea afín esa proteína transportadora. También de qué va a depender de la cantidad de sustancia que exista para transportar. Ustedes imaginen a las proteínas transportadoras como un colectivo. Transporta pasajeros, pero para que los transporte tiene que haber una cierta cantidad. Si no, no se va a mover. Y para graficar eso, acá le puse una tablita muy interesante de lo que son los transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa, que se llaman GLUT, que se enumeran del 1 al 13, son todos de uniporte, menos el 13. Son todos transportadores uniporte. ¿Y qué van a transportar? Van a transportar monosacáridos, glucosa
galactosa y fructosa. Y algo que quiero que vean acá, fíjense que en la tercera columna les dice KM. Y este MN que quiere decir milimolar en realidad. Fíjense que acá tiene un valor, no me interesa que sepan el valor. Acá dice 1,6, 17, 2 y 5. ¿Lo pueden ver a esa columna? Sí. Sí, profe. Bueno, ese valor de Km para los transportadores, para las proteínas de tipo carrier, hablan de la afinidad que tiene esa proteína por la sustancia que tiene que transportar. Dicho de otra manera, es una relación inversamente proporcional. Mientras más chico sea, más afinidad tiene por la sustancia. Mientras más grande sea, menos afinidad tiene. Es decir, que mientras más grande sea, necesita mayor cantidad de esa sustancia para transportar. Y yo quiero que miren y que saquemos unas conclusiones desde aquí. El GLUT1 es un carrier de glucosa. Hace una difusión facilitada de glucosa y de galactosa. ¿Dónde la encontramos con mayor cantidad? En los eritrocitos, en la barrera hematoencefálica, en la placenta, en la retina. Y fíjense que tiene una alta afinidad por la glucosa. Es decir, que necesita poca cantidad de glucosa para producir el transporte. Y sin embargo, miremos el GLUT2, que también transporta glucosa, galactosa, y bueno, acá se le suma la fructosa, recuerden que todos son monosacáridos, y la vamos a encontrar en las células del páncreas. ¿Quién me puede hacer una relación de esos dos datos que están viendo ahí? ¿Cómo, profe? ¿Quién puede hacer en este momento, leyendo solamente el GLUT1 y GLUT2, quién me puede explicar las similitudes o diferencias de los dos tipos de transportadores? Yo ya les ayudé un poco, le dije que la glucosa del GLUT2 tiene poca afinidad, necesita mucha cantidad de glucosa para que se produzca el movimiento. En cambio, el GLUT1 tiene mucha afinidad y necesita poca cantidad de glucosa para producir el movimiento de glucosa. Y cuando hablo del movimiento de glucosa, me estoy refiriendo a que la glucosa va desde el lado exterior hacia el interior de la célula. Podría ser, por ejemplo, o sea, Piensen. Bien ahí, Palma, dígame. es que no, bueno, no sé si está bien o está mal lo que estoy pensando, pero es como empieza a entrar, por así decirlo, la glucosa por medio de la sangre y luego se va para, como dice ahí, el páncreas y al hígado y de ahí se va como pasando ahí como vemos en los que están abajo a lo que es el cerebro, después el músculo esquelético y así, no sé si tiene que ver, digamos, como de un paso para el otro, digamos, para que estoy diciendo. Claro, el tema de enumerarlo 1, 2, 3 y 4 no tiene que ver con una secuencia, simplemente por llamarlos diferentes. Recuerden que algo que tienen que saber es que estos transportadores están en la membrana plasmática y no es que una célula tiene solamente GLUT1, sino que el transportador principal o que hay en mayor cantidad en esas células, por ejemplo, en los eritrocitos, hay mucha cantidad de GLUT1. No quiere decir que no estén los otros,
están presentes. Simplemente que la mayor cantidad que se puede apreciar es GLUT1. En las células pancreáticas tenemos el GLUT2. Podría ser la necesidad de la célula Bien de ahí, querer, ahí me gusta. de querer absorber más glucosa. Por ejemplo, la de los eritrocitos necesita más glucosa que la de las células del hígado. Por ahí vamos, a ver. ¿Cuál es la función de los eritrocitos, chicos? Transportar Muchas, pero oxígeno. bueno, pero la más popular es transportar oxígeno. ¿Cuál es la función de la célula beta del páncreas? ¿Regula la insulina? Sí. No regulan, producen la insulina. Producen la insulina. Bueno, vamos con esa función. Para que una célula lleve a cabo su función, ¿qué necesita? La energía necesaria para que se produzca, ¿verdad? Sí. ¿Y qué necesita para producir esa energía? Glucosa. Muy bien, glucosa. Para producir energía yo necesito glucosa. Ahora, ¿es necesario el eritrocito? ¿Tiene que estar transportando las 24 horas oxígeno? No. ¿Cómo que no? Si no nos morimos. Obvio que sí. Bueno, sí. Bien. La otra pregunta es, ¿las células beta pancreáticas tienen que estar las 24 horas segregando insulina? No. Sí. No, sí. No, calculo que no, nos da un coma ahí, una hipoglucemia terrible. Entonces vamos con la función. Los eritrocitos constantemente tienen que estar transportando oxígeno, dan la vuelta a la circulación sanguínea constantemente y van recogiendo oxígeno, ¿bien? Tiene otras funciones, pero vamos con esa nada más. Entonces, ellos necesitan que siempre esté entrando glucosa. Por eso es que tienen mucha afinidad. Por eso es que la glucosa, aunque haya poca cantidad de glucosa alrededor del eritrocito, lo mismo va a ingresar glucosa. Por eso ahí dice al costado la función ingreso basal de la glucosa. ¿Por qué tiene transportadores muy afines el eritrocito? Porque necesita constantemente que esté ingresando glucosa para que pueda cumplir su función. Ahora, las células beta no necesitan estar produciendo insulina a las 24 horas. Entonces, ¿necesitan ellos que ingrese? No, no necesita que ingrese, por eso no son muy afines a la glucosa. De hecho, fíjense que tienen una KM que se llama una constante muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente va a ingresar azúcar o glucosa a las moléculas, a las células del páncreas, a las células betas pancreáticas, cuando sea alta la cantidad de glucosa que haya en el torrente sanguíneo. Y es por eso que nosotros vimos en química que cuando está alta la glucosa, que se produce la liberación de insulina para el proceso de la glucogénesis. Entonces vamos relacionando los temas. Ahora yo estoy viendo por qué cuando hay mucha azúcar se libera insulina, porque cuando hay mucha azúcar recién entra en acción el transportador GLUT2 que está en las células del páncreas. Cuando hay poca azúcar, el GLUT2 ni se mueve, dice no voy a transportar nada porque hay poco. Porque si yo la hago entrar, voy a hacer que se produzca insulina. Porque la glucosa ya actúa como un activador de la formación o producción de insulina. Entonces, ese GLUT2 dice, no, hay poca insulina afuera, hay poca glucosa, no la voy a hacer entrar porque si entra va a producir insulina y se le va a bajar peor el azúcar. Solamente va a comenzar a entrar glucosa a esas células cuando la concentración o la glucemia sea alta.
Cuando se eleve la cantidad de azúcar, se produce la liberación de insulina. ¿Y a qué se debe eso? Ahora nos estamos enterando que se debe a que las células pancreáticas tienen un transportador de glucosa que tiene poca afinidad por la glucosa, necesita altas concentraciones. Y los eritrocitos están constantemente llevando y trayendo, llevando y trayendo. ¿De dónde sacan la energía para hacer eso? Porque la glucosa en ellos entra sin ningún problema. Sus transportadores están constantemente actuando, haciendo una difusión facilitada para que pueda entrar la glucosa y se pueda llevar a cabo la función. Por otro lado, miren el GLUT3. También tiene una constante chiquita, quiere decir que tiene alta afinidad por la glucosa. ¿Dónde lo encontramos? En el cerebro, en el corazón. Y lógicamente, estos tejidos necesitan tener glucosa constantemente. Ustedes siempre, por más que estén sentados, tienen que estar, su cerebro tiene que estar funcionando para llevar, para mantener activo el sistema nervioso autónomo de la vida vegetativa, y no necesitan que haya mucha cantidad de azúcar. La poca cantidad de azúcar va a entrar. ¿Por qué? Porque tiene un transportador que es muy afín a la glucosa. Entonces aprendamos a diferenciar los tipos de... No es solamente decir, bueno, sí, la difusión facilitada de una proteína que no. Entendamos que hay diferencia y a qué se debe este tipo de transporte. Después habíamos hablado de canales iónicos. Miren acá, algo muy interesante que les puedo mostrar. Esto que ustedes ven acá es una gráfica de un potencial de acción cardíaco. Es decir, nosotros hablamos de potenciales porque dijimos que, ¿qué son los canales iónicos? Vamos con el concepto. Son canales que se activan para el pasaje de iones de un lado de la molécula, de un lado de la célula, perdón, hacia el otro lado, del interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Cuando se junta una cierta cantidad de iones, se genera un potencial. ¿Y qué es un potencial? Es una diferencia de carga. Quiere decir que hay más cantidad de iones de un lado que del otro. Cuando llega una cierta cantidad, estos canales iónicos se abren y permiten el pasaje de los iones. Y acá fíjense en el lado derecho, cómo en una célula común y corriente, bueno, una neurona si ustedes quieren, cómo van a ver distintos canales iónicos para la entrada de sodio, la salida de potasio, vuelve a entrar el sodio, entra el calcio, sale potasio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Esto nuevamente les tengo que repetir, no lo tienen que saber, simplemente quiero graficar lo importante que son los canales iónicos, porque este movimiento de iones a través de la membrana plasmática, por ejemplo, de una neurona o de una célula cardíaca, va a determinar, por ejemplo, la producción de un electrocardiograma. ¿Vieron ustedes cuando se hacen un electrocardiograma, si alguna vez hicieron o vieron a alguien que se lo hizo? Son piquitos que van subiendo y bajando, ¿verdad? Sí. Cada uno de esos picos o depresiones o lomas, como quieran llamarlo, corresponde a la polarización y despolarización que se va produciendo en la membrana de la célula. ¿Y por qué se va produciendo? Porque se van activando y desactivando canales iónicos. Se activan canales de sodio, de potasio, de calcio. ¿Por qué le puse esta imagen? Para que vean que los canales iónicos son selectivos a determinados iones que permiten el pasaje desde dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y eso es algo tan importante que se puede traducir en un electrocardiograma. Y después las distintas tipos de problemas que puede haber en un electrocardiograma se puede asociar también a un mal funcionamiento de la membrana celular y un montón de problemas.
Pero miren lo importante que son los canales iónicos que hay en cada una de las células. Y todo esto estamos hablando de movimientos sin gasto de energía. Se dan a favor de un gradiente, algunos a través de la membrana u otros a través de proteínas que le permiten el pasaje, pero de todas maneras el movimiento sigue siendo sin gasto de energía. Vamos con los tipos de transporte activo. ¿Qué son los tipos de transporte activo? Son aquellos que van a necesitar energía para que se produzcan. ¿Qué tipo de transporte tenemos? El primario y el secundario. Los primarios reciben el nombre de bombas. El más conocido de esos tipos de transporte es la bomba de sodio y potasio. No es la única bomba, ustedes tienen una bomba de protones en el estómago para la producción del ácido clorhídrico, y tienen bomba de protones en los lisosomas y en los peroxisomas, tienen bombas de calcio en la membrana celular, muy importante para el movimiento muscular, pero la bomba de sodio y potasio es de la que más hablan todos. ¿Quién me puede explicar la bomba de sodio y potasio? ¿Cómo funciona? Supone que ya habían leído, ¿no? Era que sale sodio y entra potasio por... Bueno, vamos por lo básico, ¿sí? Profe, yo se la explico más o menos. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver. ahí en la primera parte, ahí se ve la bomba que está orientada hacia el citoplasma o hacia el interior celular, hacia el medio interno, digamos, ¿no? Y en esta posición tiene en esta posición tiene una alta afinidad para los iones de sodio y presenta ahí los sitios de fijación, que son 3. Cuando se unen estos iones van a hacer que se hidrolice o que se degrade el ATP. Y es lo que pasa en la segunda imagen, ¿no? Que se hidroliza y un grupo fosfato se adhiere a la bomba y esto provoca que cambie de forma. Entonces se va a abrir hacia el espacio extracelular y pierde esos puntos de fijación de los iones de sodio y lo libera hacia el espacio extracelular. Y en esta posición, digamos, tiene una alta afinidad para los iones de potasio y presenta ahí dos sitios de fijación. Cuando estos iones de potasio se unen, esto hace que el grupo fosfato que se había unido se elimine. Y al eliminarse este grupo, vuelve a su forma original y pierde la afinidad hacia los iones de potasio y adquiere nuevamente la afinidad hacia los iones de sodio. Bueno, más o menos así que, ¿no? Hasta ahí estamos perfectos. Recuerden que la unión de un fosfato se llama la fosforilación, y la fosforilación causa lo que dijo su compañera. Primero, produce que cambie la conformación de la proteína, es decir, que estaba orientada hacia el interior, ahora se orienta hacia el exterior. Por un lado hace eso, ese fosfato. Por otro lado, lo que causa es la desaparición de los sitios de unión del sodio, es decir, que en esa conformación la proteína ya no es afín al sodio. Y como tercera característica, produce la aparición de los sitios de unión para el potasio. Este movimiento, chicos, es en contra de un gradiente. Recuerden que los transportes activos son en contra de un gradiente y los transportes pasivos son en favor de un gradiente de concentración. Estos son en contra porque se van a mover desde donde hay menos hacia donde hay más. Y para que eso ocurra, como no es un movimiento espontáneo, necesita que alguien le brinde la energía necesaria. Y ahí vamos a tener la molécula de ATP que después
va a fosforilar a la proteína y se convierte en una molécula de ADP. Esa molécula de ADP tranquilamente puede dar otro grupo fosfato y seguir a otra proteína y que siga el circuito que vemos aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante de notar acá? Este tipo de movimiento va a generar una marcada diferencia de iones. ¿Por qué? Está sacando sodio de donde hay más, de donde hay menos, perdón, hacia donde hay más. Entonces, necesariamente va aumentando el gradiente electroquímico generado por la diferencia de iones que hay a un lado o al otro de la membrana. Y ese gradiente electroquímico, chicos, que se produce en un transporte activo primario, es la energía que va a ocupar el transporte activo secundario. Porque ahora veamos el transporte activo secundario. Otra que no sea Silvina que me explique el secundario. Bueno, así empezamos. Lo interesante del transporte activo primario que movió iones sodio en contra de un gradiente de concentración va a producir la acumulación de iones del lado externo de la membrana, ¿sí? Entonces va a producir un gradiente electroquímico. Ese potencial electroquímico o energía que se está produciendo ahí va a ser aprovechado por otra proteína de transporte, ¿sí? No por la misma, sino por otra. Donde otra proteína de transporte lo que hace es transportar iones sodio conjunto con moléculas de glucosa. Uno de los ejemplos más comunes para un transporte activo secundario es el transportador de sodio y glucosa. Ese tipo de transportadores se encuentran sobre la membrana plasmática de los enterocitos, por ejemplo, en la cual se aprovecha un gradiente de electroquímico de sodio para producir el movimiento o el cambio de conformación de la proteína. Y es ahí donde la glucosa produce su movimiento también. Va a ir junto con el sodio, va a ingresar al lado interno de la célula. Y fíjense aquí las cantidades, ¿sí? Porque aquí le grafican con cantidades para que sea un poco más entendible. Sabemos que el sodio se está moviendo a favor de un gradiente de concentración, un gradiente electroquímico, porque se va a mover de donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Sin embargo, la glucosa está haciendo el movimiento opuesto. Sin embargo, la glucosa está haciendo un movimiento en conjunto con el sodio. ¿Y de dónde se está moviendo? De donde hay menos hacia donde hay más. Entonces, es activo porque hay un gasto de energía, ¿sí? ¿Quién lo está produciendo? El sodio. Por definición de activo, nosotros decimos, bueno, la sustancia se mueve en contra de un gradiente. El sodio se está moviendo a favor de un gradiente, el que se está moviendo en contra es la glucosa. Y la energía que se está ocupando para que la glucosa se pueda mover, es la aportada por el sodio, por el gradiente de concentración de sodio. ¿Y de dónde vino ese gradiente de concentración de sodio? Es el que se generó por el movimiento, por el transporte activo primario.
Entonces, para que nos quede claro, el transporte activo secundario es dependiente del transporte activo primario. Para que ocurra uno, necesita ocurrir el otro primero, ¿sí? Y esto es algo muy interesante para entender, porque por un lado, tenemos la bomba de sodio que está sacando sodio, y por el otro, en otro lado de la misma célula, de la misma membrana celular, el sodio está volviendo a reingresar. Es decir, lo sacamos por un lado y vuelve a entrar por el otro. Bien, ¿estamos hasta aquí? Sí, profe. Es como un constante intercambio, digamos, que un ciclo. Puede ser. Recuerden que estos movimientos ocurren en fracciones de milisegundos. Es decir, que son movimientos tan rápidos que están ocurriendo en nuestro cuerpo que nosotros no tenemos noción de la velocidad a la que ocurren. Y sí, están ocurriendo constantemente. Por un lado lo está sacando, por el otro va ingresando de nuevo, y si vuelve a reingresar lo tenés que sacar, y si se lo sacaste va a volver a entrar, y así constantemente. Bueno, chicos, este tema era cortito, muy cortito. El siguiente tema, ¿qué es? No se lo mandé, ¿no? No. A ver, ahí me fijo, chicos, a ver. Buffers del cuerpo, sistemas amortiguadores, buffer del cuerpo. Bueno, eso es un poquito más de química, así que ya se los envío para que lo puedan leer. Léanlo, pero lean, porque esta materia no es tanto para que ustedes escriban una definición, sino para que después piensen y relacionen todo. Bien, nos vemos, chicos, que anden bonito. Chao, profe. Nos vemos, profe. Ya les envío. Chao, profe. Profe. Chao, profe.